Pollo al vino tinto. Los franceses llaman esto coq au vin. Es verdad que es uno de los, pues yo creo que uno de los guisos fundamentales de pollo que todavía no hayamos resuelto, porque en este programa hemos hecho muchísimas cosas con pollo, pero el coq au vin, el pollo al vino tinto, todavía no lo habíamos hecho. En este caso me va a hacer falta un buen pollo de grano que tengo aquí troceado. Habéis visto que en pedazos, bueno, pues no muy menudos, porque si no queda demasiado hueso y poca chicha. Y al final a mí me gusta, bueno, pues partir más o menos como en unos 8, 10, 12 cachos un pollo de grano bien rechoncho, bien gordo, bueno, y bien alimentado. Luego además me hace falta un poco de tocineta cortada en lardones, un poco de mantequilla, porque vamos a sofreír esto con un poco de mantequilla. Luego también me hacen falta unas cebollas francesas estas redondas y unas chalotas también pequeñas de este tamaño. Importante cuando las peláis, porque no las vamos a trocear, mantenerles el callo que está atrás. Esto lo hemos dicho muchas veces. Cuando queremos que una vez que el guiso esté resuelto, las cebollitas estén intactas y no se nos suelten en hebras, que tampoco pasa nada. Si somos un poco maniáticos y queremos luego poder disfrutarlas como si fueran bombones, no le quitéis este callo de atrás y así se guisarán y todas las capas permanecerán unidas. Luego además tengo un poco de harina, le añadiremos un poquito de harina, un poco de apio y de zanahoria. Luego tengo vino tinto. Uno de los ingredientes claves de esta receta que es, bueno, pues la ciruela seca, que en este caso son ciruelas de Agen, son ciruelas francesas, porque yo las que conozco son las más ricas, son súper rechonchas, estas están deshuesadas y es verdad que, bueno, pues al final notas todo el sabor de la fruta con esa pulpa súper mantecosa, que además es dulce y a este pollo le va a dar un sabor bien particular. Y luego además nos vamos a currar un bouquet garni. Sabéis que el bouquet garni lo hemos utilizado muchísimas veces en el programa y hoy nos vamos a currar uno con romero, con tomillo, con unas hojas de salvia y un poco de, bueno, pues un poco de hoja de porro para atrapar todo ese sabor y que no se nos desperdigue por el fondo de la cazuela. Vamos a añadir un poco de tocineta en el fondo de esta cazuela que tengo ya puesta al fuego. Vamos a añadir una nuez de mantequilla aquí dentro, a pesar de que la tocineta tiene suficiente grasa. Y vamos a ayudarnos también con un poquito de aceite de oliva. Además de esta tocineta, vamos a añadir ya aquí en el fondo nuestras chalotas enteras y nuestras cebollitas. Antes os he hablado del gran inspector Maigret, que ya veis, estáis viendo ahora mismo en la fotografía. Bueno, pues que es un personaje de Georges Simenon, pero que el mejor inspector Maigret que ha habido en el cine lo encarnó pues Jean Gabin, que es ese gran actor que estáis viendo ahora mismo en la foto, que era un actor francés que hizo muchísimos papeles, pero sobre todo se curró, bueno, pues la saga tan fecunda de novelas del inspector Maigret, escritas por Simenon, que si la información, bueno, pues no lo tengo equivocada, casi llegó, bueno, pues a escribir 80 entregas. Fue un escritor que no solamente se dedicó a escribir novelas policíacas, sino que escribió, bueno, pues otro tipo de relatos. Y un tipo muy mujeriego. Cuentan las malas lenguas que se dio de pasar por el pilón hasta 30.000 mujeres. Una especie como de Julio Iglesias, pero en escritor, creo que belga o holandés, bueno, pues de mediados del siglo pasado. Un auténtico crack. Joder, cuando he dicho que se pasó por las patillas 30.000 mujeres, el Yoncho ha hecho un gesto como diciendo, joder, ¿quién pillara? Este es un poco golfo al cámara. Y aquí estamos, el plato preferido de ese inspector, de ese personaje tan, bueno, pues tan conocido por tantos. Y luego también hay una historia muy chula que os he hablado antes de Julio César, porque por lo visto cuando este hombre ya consiguió someter a toda la Galia, bueno, pues aquel pueblo sometido tuvo que llevarle un tributo a Julio César y cuenta en la leyenda que lo que le llevaron fue, bueno, pues el símbolo de Francia, que es el gallo. Este plato normalmente se suele hacer con gallo o con gallina, no se suele hacer con pollo. Yo lo voy a hacer con pollo, pero en aquella ocasión, bueno, pues a Julio César le ofrecieron, yo creo que el animal más duro del corral. Y Julio César, que era un casta, recibió el regalo con mucho agrado, y su cocinero, que en aquella época tenía mucha costumbre en la antigua Roma de hacer muchos guisos, bueno, pues de carnes estofadas con vino, con miel y con otros ingredientes, lo que hizo fue, bueno, pues acomodar aquel gallo duro y cabronazo que le dieron los galos y se lo comió. Por eso, bueno, pues el signo nacional francés es ese gallo que suele estar, bueno, no en la bandera, pero que sí suele estar en mucha simbología. Cuando la selección francesa de rugby juega, bueno, pues en la camiseta suelen llevar, bueno, pues un gallo muy grande, que en este caso en Robin Hood, que también somos de rugby, pero lo que más nos gusta es meter los gallos en la cazuela. Habéis visto, lo que hemos hecho es sacar nuestras cebollitas y nuestros lardones bien tostados, y aquí lo que vamos a hacer es sazonar, en este caso, nuestro pollo. Se puede hacer con gallo, con gallina, con bichos más duros, pero yo creo que con pollo queda mucho más sabroso. Si os aventuráis con gallina, que es bastante más dura, pues lo tendréis que prolongar de cocción bastante más tiempo. Yo a este pollo le voy a dar de cocción aproximadamente unos 45-50 minutos. Si metéis aquí gallina, sabéis que la gallina necesita por lo menos hora y media de cocción, e incluso más. Hay algunas gallinas viejas que necesitan de bastante tiempo de cocinado. Pimienta también a nuestro pollastre.
Y en ese fondo graso que nos ha dejado la tocineta, además de la mantequilla, lo que vamos a hacer es rehogar nuestro pollo. Pellejo hacia abajo para que se churrusque bien la piel. Y hemos hecho muchos guisos en este programa, ¿eh? Acordaros de aquel fricasé Santi Santamaría que ofreció Martín en su programa de jueves cuando se cumplió el año de la muerte de Santi, que le hicimos un fricasé, pero no solamente aquel fricasé de ternera o de pollo, sino muchos guisos que hemos hecho con cerveza, con vino tinto. Ahí estás viendo las fotos ahora mismo. Y es verdad que en este programa sabéis que nos gusta mucho el estofado, nos gusta mucho el guisote y nos gusta comer con cuchara. Nos gustan esos guisos que al final dejan las carnes melosas, que agarras, bueno, pues la astilla por un lado, metes en la boca, sacas el hueso limpio y esa carne melosa que en este caso, bueno, pues la ciruela, el vino tinto, esas chalotas, esas cebollitas, bueno, y sobre todo esa tocineta que está en ese bol que acabo de retirar, bueno, pues va a convertir en esto en algo glorioso, en algo importante. Muchas veces suelo utilizar bouquets garnis, pues porque me gusta mucho. Esto es un ramillete compuesto, traducido en castellano. Pero es verdad que muchas veces os hemos dicho en este programa que las hierbas aparte de para fumar, para fumeque, nos gustan mucho metidas en las cazuelas. Hay mucho miedo, no sé por qué, pues a los tomillos, a los romeros, al laurel. Bueno, fijaros el laurel tan sabroso en unas lentejas, tan sabroso en una cazuela en la que estén cociendo, por ejemplo, morros de ternera, oreja de ternera, o para hacer escabeches. En esta tierra tenemos, no sé por qué, mucho miedo al laurel, al tomillo, en fin, a muchísimas hierbas que nosotros en este programa os tenemos que decir siempre que os aventuréis a cocinarlas porque nos iluminan la existencia. Y lo que nos hace falta en estos tiempos convulsos, en estos tiempos tan complicados, sobre todo cuando uno pone la tele o enciende la radio, es que nos iluminemos la vida. Tenemos que ver siempre la luz al final del túnel. Nos agobian con esas noticias negativas, con todo este bodrio que nos toca, bueno, pues con el que nos toca convivir todos los días, y lo que nos hace falta es darnos luz en la muturra, darnos luz en la boca. Si metemos luminosidad en la boca, somos mucho más felices. Voy a subir el fuego a un 8 y veis como mi pollo empieza ya a dorarse. Que no se os arrebate mucho esta historia, que no se os queme, que coja esta coloración tan preciosa. Y luego, sobre todo, que empiece a soltar todo ese jugo que se nos va a quedar, bueno, pues agarrado de alguna forma en el fondo y va a provocar que la salsa sea, bueno, pues superior. He metido aquí la salvia. Voy a meter también estos ramilletes de romero, eliminándoles la punta, la base, que es una base bastante leñosa, y luego todo este tomillo lo mismo. Si queréis todavía, para asegurar mucho más, ponéis 2 hojas de puerro, una en este sentido, y esta parte vista hacia abajo, de forma que dentro de la cazuela se nos quede todo el sabor. Si cae alguna brizna de hierba no pasa nada. Y os acostumbraréis a meter este tipo de ramilletes en vuestras cazuelas, os lo aseguro. El que prueba repite. Le hacéis a esto un nudo. Y esto además, un domingo que tengáis tiempo, si habéis ido al campo o habéis paseado por el barrio y os habéis coscado hace un tiempo que el vecino tiene, joder, pues unas ramas de tomillo o una planta de romero maravillosa que sale así como que sale como de la cerca hacia afuera, lo que tenéis que hacer es meter unas tijeras en el bolsillo, pasar como en plan haciendo así como los tontos, cortáis todas esas hierbas que encontréis por el monte o en el jardín del vecino, las lleváis a casa, las laváis bien, porque suelen estar sucias, es importante lavarlas, las extendéis encima de una mesa y os curréis ramilletes aromáticos como este. Los tenéis metidos dentro de un tarro en la cocina y al final lo que tenéis que hacer es tenerlo bien a mano, y cuando hacéis unas lentejas o hacéis un estofado, teniéndoslo hechos, al final no os va a costar nada abrir el bote y añadirlo a unas lentejas, añadirlo a un zancarrón que hicimos en el horno o en el fuego, me da igual, o añadirlo a un rabo o lo que sea. ¿Veis? La coloración del pollo estupenda. Habéis visto que en el fondo de la cazuela quedan todos esos residuos, que es todo el jugo del pollastre que se queda agarrado en el fondo y que hará una salsa estupenda en un periquete. Vamos a añadir aquí dentro nuestro ramillete aromático y luego lo que vamos a hacer es coger nuestro apio y nuestra zanahoria y cortarlas al bies, en pedazos un poco hermosos. A mí el apio en el coco bam, en el pollo guisado al vino tinto, me encanta.
En ensalada también me gusta mucho. Para darle vueltas al Bloody Mary me gusta. Y la zanahoria también la cortéis así al bies. Para que quede luego mucho más hermosa en el guisado. Si tenéis zanahorias más tiernas que estas, más pequeñas, las añadís enteras. Y lo mismo con el apio. Si tenéis, por ejemplo, raíces de apio pequeñas, porque tenéis la suerte de tener un buen frutero, tener una huerta y poder sacar tallos mucho más tiernos de apio, los añadís a vuestro guisado. Vamos a meter aquí en el fondo nuestro apio y nuestra zanahoria. Vamos a devolver nuestras cebolletas y nuestros lardones al fondo de la cazuela. Y ahora llega el momento chulo de coger nuestras ciruelas secas y añadirlas también al fondo de nuestra cacerola. Aquí subimos el fuego ahora. Lo tenía un 7, un 8, lo subimos a un 11 para provocar que la ebullición, en cuanto añadamos el vino, surja rápidamente. Y aquí añadimos este tesoro, que en este caso va a servir, bueno, pues para estofar un pollo, pero sabéis que esto, yo todas las mañanas desayuno en casa una compota de manzana natural, con pera natural, y le añado como 2 docenas de ciruelas. Pelo las manzanas, pelo las peras, las meto troceadas con el corazón y todo dentro de una cazuela, añado una bolsa, que más o menos vienen como unas 2 docenas de estas ciruelas secas, echo un poquito de agua, ni azúcar ni historias, tapo, acerco al fuego y en cuanto surge el hervor, lo dejo más o menos unos 4 o 5 minutos a borbotón suave para que no se me agarre por debajo y aparto. Dejo reposar tapado, lo abandono 2 o 3 horas y luego cuando destapáis, bueno, pues el poquito agua que estaba ahí entre medio de la fruta nadando, bueno, pues la ha absorbido toda la fruta. Y luego, sobre todo, lo interesante es que estas ciruelas, que son ciruelas de Allan, al final, bueno, pues han engordado, han cogido todos esos jugacos. Y esa compota bien guardada en la nevera, al día siguiente, joder, te levantas después de la ducha, te tomas el cafelito, abres la nevera y te coges 2 cucharas de esa compota fría, y desayunas eso con el jamón, con el queso, con el zumo de naranja y la verdad que, joder, uno sale de casa hecho auténticamente como un Mazinger Z. Y la verdad que este tipo de, bueno, pues de ciruelas secas, a mí me gusta mucho añadirla, en este caso, a guisaos que hacemos con pollo, a guisaos que hacemos con ternera, y sobre todo a guisaos que hagamos con cerdo, porque las ciruelas al cerdo le van de perlas. Estas ciruelas se suelen elaborar allá por los meses de agosto, septiembre, octubre, y se suelen secar, bueno, pues antiguamente se solían secar al sol, y es verdad que la industrialización ahora, bueno, pues lo que ha hecho es que estas ciruelas se sequen en grandes hornos. Y cuentan que unos cruzados que volvían, bueno, pues con unos injertos bueno, pues de ciruelo, al final llevaron esos injertos a unos benedictinos de Clairac, que es una zona que está pues en la Loz y la Garona, que está pues a 1 hora y media de aquí, y en aquella zona empezaron a plantar, bueno, pues aquellos ciruelos, y por eso esa zona, bueno, pues es tan reputada en ofrecer a los golosos y a los gordos como yo ciruelas rechonchas para poder cocinarlas. Fijaros lo que hay aquí dentro, fruta, verdura y pollastre. Luego lo importante, que es que el fondo lo tengo muy caramelizado y en el justo punto como para añadir una miqueta de harina, como dicen los catalanes. Un poquito de harina. Si sois celíacos, prescindir de la harina. Porque el guiso lo engordarán vuestras verduras y sobre todo la pulpa de las ciruelas. Y luego lo último que queda es verter aquí nuestro vino tinto. Joder. Si os parece muy fuerte guisar solamente con vino tinto, sustituir la mitad del vino tinto por agua. Si lo hacéis, enriquecéis con un poco de pastilla de caldo. Pero yo que soy un poco bruto, me gusta guisar esto solamente con vino tinto. Que todos los pedazos estén bien cubiertos. Esto ya tiene su sazonamiento. Vamos a pasar aquí una lengua en plan elegante, para que quede esto bien limpio. Y vamos a dejar que esto guise a fuego muy suave durante 45 minutos. Voy a pasar una galletica, que me han dicho que últimamente Carlos ha llenado el programa, y ya sabéis que Carlos es muy doctor, muy elegante. Y nosotros no somos menos. 45 minutos de cocción y terminamos nuestro coq au vin, nuestro pollo guisado al vino tinto.
Hemos hablado de un montón de gente importante, ¿eh? Julio César, Simenón, el inspector Maigret. Joder. Viva Rusia. Han pasado esos 45-50 minutos de cocción. Fijaros, joder, Buque Garni. Queda aquí desarmado, pero ha entregado todo su espíritu y toda su alma al fondo de la cazuela. Y todo el gustazo de esas hierbas, que están marchitas porque han muerto por nosotros, se queda en el fondo de nuestra cazuela. He sacado los pedazos de pollo, porque si la salsa queda demasiado desligada, que no es el caso, pero bueno, los he sacado porque quería que se ligara un poco más. Lo que hacemos es retirar todos los pedazos, que habéis visto que tienen todas esas tonalidades, bueno, pues como los pintores venecianos que me decía Conqueiro, estoy poeta, de verdad, Conqueiro decía que el codillo de cerdo tiene ese color de los pintores venecianos. Y es verdad que el vino tinto le ha dejado al pollo, bueno, pues todo ese colorcito marrón, lo que hacemos es escurrirlo a una bandeja. Y lo que podemos hacer, fijaros cómo están estas ciruelas, gordas como cebones. Lo que hacemos es aproximarlas todas hacia una esquina, apartando las zanahorias y las cebollas. Y dos cosas, o con una batidora sacando esto a un vaso de turmis y dándole un golpe, devolverlas a la cazuela, o si no con un machacador, solamente las pulpas de las ciruelas, sin machacar ni las zanahorias ni las cebollitas. Lo que hacemos es aplastar un poco, de manera que esa pulpa engorde nuestra salsa. Además, con la pulpa de las ciruelas, ¿veis cómo queda la textura de la salsa ahora? Mucho más gorda. Queda como si fuera una especie de sirope. Os decía que con estas ciruelas, que me quedan unas cuantas más para añadirlas al final, bueno, pues se hace el tagine, que en este programa hemos hecho alguna vez el tagine. También el farro breton, que es otro gran pastel también de la cocina francesa, que en alguna ocasión haremos. Y también el clafoutis, que yo creo que Martín, algún clafoutis de cereza se ha hecho, pero el clafoutis también, que es una masa de mantequilla con almendras, con huevos, cuando reciben pues en el fondo estas ciruelas gordas, bueno, pues queda sabrosísimo. Lo que vamos a hacer es devolver nuestro pollo al fondo de la cazuela, con todo el jugo que haya podido soltar. Vamos a darle a esto un último meneo, y como siempre os digo, este guiso no es para sacarlo a la mesa ahora y comerlo. Yo os recomiendo, si hay un huesecillo que se suelta, lo quitáis. Yo os recomiendo que repose. Muy importante ese reposo. Metemos nuestras ciruelas. Habíamos estofado 12 y hemos dejado 8 para el final de guarnición. Vamos a bajar un poquito la intensidad, fijaros, Vamos a añadir también un golpe de armagnac, que no está previsto en la receta, pero ya sabéis que aquí improvisamos de vez en cuando las historias, que es de lo que se trata. Un golpe de perfume parisino. Y un par de nueces de mantequilla. Coq au vin. Pollo al vino tinto. El guiso favorito del inspector Maigret y de Julio Cayo César. Dos grandes. No me extraña. Alimentándose con esto. Fijaros, Super néctar imperial. Y ahora el mejor remedio contra la resaca, la michelada. Una bebida descubierta en el Club Deportivo Potosino. En Robin Food, atracón a mano armada.